Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Comienza la devolución de saldos. Miles de empresas y de personas naturales podrán solicitarle a la DIAN la devolución de dineros que tengan a su favor por el pago de impuestos. El director de la DIAN nos contará los detalles en segundos. Recesión mundial. Por primera vez en casi un siglo, tanto los países emergentes como las economías más avanzadas entran en recesión. Les contaremos lo que dice el Fondo Monetario Internacional también sobre Colombia. Y subió, pese al coronavirus, el consumo de los hogares colombianos. Les contaremos cuáles rubros fueron los que más demandaron las personas durante el mes de marzo. A la vez, cuáles los que menos compraron las familias. Y comenzamos. Por primera vez en casi 100 años, prácticamente el planeta entero está afrontando al mismo tiempo los efectos de una recesión económica. Del tema habló la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, quien de paso señaló la magnitud de los estragos que eso causará en el crecimiento de las economías. Por primera vez desde la Gran Depresión, tanto las economías avanzadas como las de los mercados emergentes y en desarrollo están en recesión. Para este año se proyecta que el crecimiento en las economías avanzadas se sitúe en menos 6.1%. Para las economías emergentes y en desarrollo, cuyos niveles normales de crecimiento están muy por encima de los de las economías avanzadas, también se proyectan tasas de crecimiento negativas de menos 1% en 2020 y de menos 2.2% si se excluye China. Se proyecta que el crecimiento per cápita se contraiga en más de 170 países y se prevé que tanto las economías avanzadas como las de mercados emergentes y en desarrollo experimenten una recuperación parcial en 2021. El Fondo Monetario Internacional está esperando para Colombia una contracción este año de la economía del 2,4%. Antes esperaba un crecimiento del 3,3%, es decir, disminuye también las proyecciones sobre nuestro país. En más información, durante marzo las familias colombianas consumieron más que hace un año, pero sobre todo en algunos rubros. En otros dejaron de comprar debido a la cuarentena. Averiguamos con expertos cómo ha sido ese manejo de las provisiones y de las finanzas de los hogares. Contrario a lo que muchos esperaban, el gasto de los hogares en Colombia durante el mes de marzo aumentó 11,1% en precios y 7,1% en volumen, si se le compara con marzo del año pasado. Según las mediciones de la firma Radar, entre los motivos que explican eso están las provisiones y compras anticipadas con motivo de la emergencia nacional del COVID-19. Crecimos nuestros gastos en elementos de salud, elementos de alimentos y aseo del hogar y aseo personal. Redujimos nuestro gasto de manera muy importante en entretenimiento y en ropa en más de un 50%. Este ajuste que estamos haciendo a los hogares tiene que ver con que nos quedamos en la casa y que nos estamos preparando para un mes de abril donde vamos a gastar mucho menos. Otra empresa especializada en estudios de mercado advirtió que durante estos días de confinamiento, el consumo habitual de los servicios públicos se incrementará. A la vez consultaron sobre el manejo de las finanzas en el hogar. Les preguntamos si tienen algún plan de contingencia, algún plan B para esta situación. 79% nos afirma que no. Y los que sí tienen un plan B, en primer lugar, es hacer uso de sus ahorros, hacer uso del teletrabajo y reducir gastos. Elaborar un presupuesto con proyección de los siguientes 2 meses y guardar los ahorros son algunas de las recomendaciones para tener en cuenta durante esta época de cuarentena. Tu presupuesto personal es muy importante que revises cómo puedes ahorrar en tu casa, no solamente dinero, sino también el agua, la energía, la alimentación. Es muy importante que tengamos austeridad y tranquilidad en este momento de crisis. Señalan los expertos en finanzas personales que endeudarse más en esta época de crisis sanitaria y de cuarentena nacional no es recomendable, así que piénselo bien antes de adquirir una nueva obligación. Piénselo muy bien. Y durante esta coyuntura, pequeños emprendedores, artistas, reposteros y personal de restaurantes se han tenido que reinventar y crear estrategias para seguir adelante. Aquí les contamos algunos casos. Tania Paredes siempre ha sido aficionada a la culinaria y hace 8 años inició su proyecto familiar de realizar ponqués para amenizar fiestas. Ahora, al no poder hacerlos, la situación es otra. Hace como unas 3 semanas que se cayó todo el negocio, la gente dejó de
de celebrar pues en fiestas grandes. Así las cosas, ideó una nueva forma de seguir endulzando momentos con nuevos productos y a través de redes sociales. Repostería Malabar es la cuenta en Instagram en donde ella atiende a sus clientes. Pues me puse a pensar qué podíamos hacer para acercar a la gente en esta época que todos están deseando unirse y celebrar en familia. Y pues creamos 3 productos. Así como Tania, Joaquín Cardona también decidió adaptarse a la coyuntura. Bendiciones. Él es cantante de boleros y música de antaño, pero sus conciertos ya no son en tarimas y con público, ahora mediante la plataforma de videollamadas Zoom. Extrañeza sí he tenido mucha nostalgia. Que mi público no participe conmigo, no esté conmigo en vivo y en directo, porque una cosa son los medios y otra cosa es poder participar directamente con todos ustedes. Para todos los gustos también hay música. Elto Jiménez es cantante de vallenato y ahora sus parrandas son por Zoom. Tenemos que buscar alternativas para seguir sobreviviendo en estos momentos. Entonces busqué de las plataformas y allí pues les brindé mi trabajo a las personas para que puedan contactarme. Son varias las maneras de seguir pasando momentos agradables en medio de las complicaciones, y estas 3 personas, desde sus oficios y pasiones, son la muestra de que sí se puede aprovechar el ingenio. Grandes y pequeños negocios se están reinventando, y un contrato suscrito entre Corferias y el distrito por más de 5.000 millones de pesos para montar instalaciones hospitalarias en ese recinto ferial de Bogotá generó molestia de algunos sectores por lo elevado de los costos que no se habían anunciado. Por ahora, ni la alcaldía ni la Secretaría de Salud se han pronunciado. El contrato de 25 páginas firmado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. causó indignación en el Consejo de Bogotá. El concejal Óscar Martínez rechazó que las partes no hubieran dado a conocer los detalles del contrato desde el día en el que se anunció la ayuda. Lo que omitió decir el doctor Nicolás Uribe, y en este caso la Alcaldía Mayor en cabeza de la doctora Claudia López, es que eso le iba a generar un costo para todos los bogotanos de 5.074 millones de pesos. El monto de dicho contrato está dividido en 3 partes y, de acuerdo al documento, corresponde a la realización logística, producción, montaje, desmontaje, adecuaciones, instalación y disposición de la infraestructura física, donde se están instalando 2.000 camas de baja y mediana complejidad para pacientes que no tienen COVID-19, sino otras enfermedades. El primer ítem, 3.176 millones de pesos en adecuaciones. El segundo ítem, alquiler de baños y duchas por 716 millones de pesos. Y el tercer ítem, una provisión de servicios públicos por 1.041 millones de pesos. De acuerdo a este documento de la Cámara de Comercio con fecha de hoy, el contrato mencionado no corresponde a un arriendo del lugar, sino a otro tipo de servicios. También aseguran que la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud se comprometieron a asumir los costos de adecuación de los espacios, los gastos asociados a la dotación de la prestación de servicios de salud, el pago de servicios y actividades que se requieran dentro de la operación hospitalaria. Según el concejal Martínez, este contrato, que inicialmente está por 3 meses, se podría renovar mes a mes con un valor de 1.650 millones. Y tras los anuncios del ministro de Hacienda sobre la necesidad de preparar una eventual reforma tributaria, surgen los primeros pronunciamientos de los gremios empresariales. Aquí les tenemos el de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. El impacto definitivo del coronavirus en materia de desempleo, pérdida del tejido empresarial y afectación a las finanzas públicas, todavía estamos lejos de conocerlo. Sin embargo, bien hace el gobierno en empezar a planear cuáles son las herramientas para superar esta situación en una fase pospandémica. Ojalá se haga de la mano del Congreso de la República y del sector privado, con el objetivo de lograr no solamente una reactivación del empleo y de la actividad productiva, sino también del equilibrio en materia fiscal. Indudablemente el reto será cómo lograr mayores ingresos tributarios sin afectar a un sector económico que hasta ahora estará saliendo de una situación tan complicada como la que nos va a dejar el coronavirus. Y por eso también existen las opciones de la optimización y mayor austeridad por parte del Estado, pero de la misma manera, la lucha frontal contra la corrupción para combatir a aquellos que se roban los impuestos que pagamos los contribuyentes y de esta manera poder lograr mayores ingresos que se inviertan en beneficio de la población de nuestro país.
Y la DIAN anunció que a partir de hoy docenas de miles de empresas y de personas naturales podrían solicitar que les devuelvan los saldos a favor que tengan por el pago de IVA y de impuestos, como por ejemplo el de la renta. Por eso, a esta hora de la noche saludo al director de esa entidad, al doctor José Andrés Romero. Doctor Romero, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Aquí estamos para responder las preguntas que puedan tener sobre el particular. Doctor Romero, las empresas y las personas naturales están muy interesadas en saber cómo pueden reclamar esos saldos a favor. Las personas, ¿cómo lo pueden hacer? Con plastilina, explíquenos. Hemos creado un procedimiento abreviado en donde a través de la página de internet de la DIAN, www.dian.gov.co, existe un procedimiento, un formulario prehecho en donde con unos simples pasos usted accede a este formulario y puede presentar la solicitud. A diferencia del procedimiento anterior, no se va a requerir requisitos engorrosos y vamos a devolver en 15 días. Es que esa era la mayor preocupación, o es la mayor preocupación de las personas naturales. Dejan acumular ahí sus saldos a favor de las declaraciones de renta de años pasados y no la retiran porque es muy engorrosa la tramitología. ¿Eso cambia sustancialmente? Es muy importante eso que usted comenta. Hoy en día este beneficio, esta posibilidad de obtener la devolución rápidamente es para todos los contribuyentes, incluyendo las personas naturales, independientemente del monto. Si una persona natural tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones que ha venido acumulando a través de los años, hoy en este momento lo va a poder pedir y en menos de 15 días va a tener abonado ese dinero en sus cuentas de ahorro para que puedan tener caja adicional para afrontar la crisis. Doctor Romero, una cosa es cuando la persona le paga a la DIAN y otra cosa es cuando la DIAN hace devoluciones a las personas y a las empresas. ¿Qué garantías tienen ustedes de que las compañías y las personas naturales no estén mintiendo para solicitar esas devoluciones? Primero, los saldos a favor se generan en el caso de las personas naturales a raíz de las declaraciones de impuestos sobre la renta, y se generan a partir de las retenciones en la fuente de las que fueron sujetos. Entonces, a través de la información exógena, nosotros tenemos cómo cruzar las retenciones en la fuente que la gente está pidiendo versus sus saldos a pagar. Entonces, de esta manera podemos verificar muy rápidamente de que sí tengan derecho a estas devoluciones. En todo caso, aquellas situaciones extrañas de devoluciones que no sean típicas, que se salgan de los parámetros normales, nosotros tenemos la facultad de suspenderlas para poder evitar que la gente le haga fraude al Estado colombiano. Doctor Romero, eso respecto a las personas naturales, ¿qué otros alivios tendrán las empresas, por ejemplo, en materia de pagos de impuestos? Por ejemplo, los morosos. Nosotros en este momento entendemos que, primero, la mayor cantidad de los empresarios colombianos que están dando saldos a pagar en la declaración de renta, tienen caja y tienen utilidades para poder pagar sus impuestos y les queremos hacer un llamado para que en este momento seamos más solidarios que nunca con las contribuciones y con el cumplimiento. Pero también entendemos que hay unos que se van a colgar y que no van a poder pagar sus impuestos. La invitación es a que presenten la declaración y nosotros a través de también un trámite abreviado les vamos a hacer unas facilidades de pago para que puedan diferir en el tiempo, en 12 meses, el pago de estas obligaciones tributarias con un interés bancario corriente. Doctor Romero, cuando arrancó este año tuvimos la oportunidad de hablar con usted y nos dijo la meta de recaudo de impuestos es más o menos cercana a los 160 billones de pesos para el 2020. Esa es la plata que deberían pagar las empresas y los colombianos en materia de impuestos, con esas devoluciones, con, por ejemplo, el tema del no pago de IVA a ciertos paquetes de telefonía móvil, más lo que dejaría de pagar, digamos, el empresariado por un menor consumo y una menor digamos, recaudo de IVA. ¿Cuál será el impacto del coronavirus sobre esa meta que ustedes tendrían? ¿Cuánto bajará el recaudo de impuestos en el país? Los cálculos que han hecho en el Ministerio de Hacienda llegan a que el recaudo en el país se puede golpear entre 10 y 20 billones de pesos. Sin embargo, pues nosotros en la DIAN, a través de los nuevos instrumentos tecnológicos, la factura electrónica, la lucha contra la evasión, estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para evitar de que ese golpe sea lo mínimo posible y de esa forma evitar la necesidad de poder generar
tributación adicional o una eventual reforma tributaria. En este momento estamos focalizados en medidas que tengan que ver con la crisis y en medidas para poder fortalecer la administración tributaria y fortalecer el recaudo sin necesidad de medidas adicionales. Pero doctor Romero, y usted toca un tema bastante clave del que se ha hablado en los últimos días. Estamos hablando de mucha plata, 10 o 20 billones de pesos que se dejarían de recaudar. ¿Usted cree que vamos con reforma tributaria, no necesariamente este año, pero sí de pronto el otro? Yo creo que esto es lo más importante, llamar a la solidaridad de los que pueden pagar para que paguen hoy en día los impuestos. Estoy seguro que si pagamos todos los impuestos, todos los que podemos, cumplimos con las obligaciones tributarias, no vamos a necesitar o podríamos evitar la necesidad de pensar en una de estas medidas, que obviamente están sobre la mesa, no se pueden descartar, pero yo creería que en la medida de lo posible el país debe seguir por su senda de reactivación económica, su senda de crecimiento económico y obviamente si se necesita una reforma, ojalá sea una reforma para fortalecer los sectores productivos, para ayudar a que el país salga de la crisis económica en la que va a estar inmerso. ¿Y eso cómo se lograría? ¿Cómo se fortalecerían esos sectores? ¿Buscando que las personas aporten más impuestos, por ejemplo? No, yo creo que aquí lo fundamental y lo que se ha estudiado en materia de tributación a nivel mundial a raíz de la crisis del coronavirus es que las personas que tienen mayor capacidad contributiva en épocas de crisis son las personas que tienen liquidez. Es decir, aquellos patrimonios, aquellas empresas que estén apretadas de liquidez no deberían tener cargas adicionales. Entonces seguramente tendríamos que mirar en qué sectores de la economía existe liquidez y qué sectores de la economía están en capacidad de contribuir un poco más que los otros, y los sectores más afectados deberían tener unos incentivos tributarios para que puedan salir de esta problemática que están teniendo. Pues doctor Romero, sin quererlo decir, ahí nos dio unas pistas bastante interesantes, importantes de lo que sería una eventual reforma tributaria. Le agradecemos a usted por su tiempo y por habernos acompañado esta noche aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. No. José Andrés Romero, director de la DIAN. Con él hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo les está yendo a los negocios de juguetes sexuales. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Los estragos económicos para los pequeños y medianos empresarios de Colombia por cuenta de la cuarentena ya empiezan a estremecer sus finanzas y su estabilidad. Un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá calcula que solo el 55% de los empresarios pueden costear un mes más el salario de sus empleados. Una radiografía muy cruda sobre la tragedia de la cuarentena para el empresariado colombiano reveló hoy la Cámara de Comercio de Bogotá. Según esta encuesta del ritmo empresarial de Bogotá y la región, 7 de cada 10 empresas consultadas reportaron una disminución considerable en sus ventas y casi la mitad de las compañías están trabajando con apenas el 10% de su capacidad. Es decir, la gente que no trabaja no come. La capacidad de ahorro de los colombianos es muy limitada y muy restringida. Una cosa es ver la cuarentena con la nevera llena y la otra cosa es ver la cuarentena con la necesidad de estar en el rebusque. Las cuentas son así de dramáticas. El 55% de los empresarios considera que puede sostener su nómina actual entre 1 y hasta 4 semanas y solamente el 17.4% podría hacerlo hasta 2 meses. El 93.5% de los empresarios no puede mantenerse hasta 3 meses. Sobre el falso dilema de si se debe privilegiar la salud o la economía, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue tajante. Uno debería tratar de no poner eso como unos dilemas insalvables. Aquí yo creo que la economía no trabaja para los economistas, sino la economía trabaja para las personas. Los números de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Bogotá también son angustiantes. El 97% de las MIPYMES de Bogotá región tendría tensiones financieras derivadas del COVID-19 y el 20% de estas MIPYMES estaría pensando en prescindir de hasta el 100% de sus nóminas, es decir, cerrar por completo sus negocios. Por eso los pequeños empresarios reclaman subsidios urgentes. Es de carácter urgente un salvavidas del gobierno nacional y no necesariamente tienen que ser préstamos, créditos que el gobierno ha venido
diciéndonos constantemente, deben ser subsidios. Unas 500.000 empresas del país son las más vulnerables al día de hoy. Y mientras la mayoría de empresas están sufriendo un desplome en sus ventas, otras, en cambio, están haciendo su agosto. De eso nos habla hoy Juan Fernández. Juan, ¿cuál es el negocio, la movida del día? Víctor, hola. Hoy el tema son los juguetes sexuales. Reuters afirma en una nota que está publicando que mientras la mayoría de los negocios colombianos están sufriendo las consecuencias del confinamiento, la venta de los juguetes sexuales en Internet sorprende a pesar de ser un país relativamente conservador. Los aumentos son hasta del 50%. La razón, la gente está en la casa, muchos solos, con momentos más íntimos, y los juguetes sexuales ayudan al ánimo durante el encierro. La revista Wired también acaba de publicar un artículo sobre el tema y la conclusión es la misma. Las parejas aisladas están comprando muchos más juguetes sexuales y la actividad en las aplicaciones de citas ha aumentado. Lo mismo pasa con la venta de condones, el Viagra y las píldoras del día después, y sobre los sitios virtuales de citas y las webcam. Hoy dan alivio y son una terapia tan efectiva como ir al psicólogo. Muy interesante, Juan. ¿Hay alguna compañía colombiana que le haya compartido números de aumentos en sus ventas? En cuanto a condones, me los ha compartido el Tino Asprilla, que tiene su propia marca y que vende en línea y plataformas como Pickup. Hoy vende entre un 25 y 27% más que antes de la cuarentena, pero la pregunta es si todo este tema del sexo se va a reflejar en el nacimiento de bebés. Para Wired, la respuesta es no. Porque los tiempos de crisis en contextos históricos siempre han sido tiempos en los que la incidencia de las concepciones ha disminuido, y el aumento en la venta de juguetes sexuales pues podría deberse a que las personas los compran para usarlos ellos mismos en el encierro. Pero hay un caso de estudio del London School of Economics que tiene que ver con Colombia y el tema de los bloqueos forzados, y está relacionado con el apagón de la década de 1990. El estudio muestra que el apagón condujo a una gran cantidad de nacimientos no planificados. Al final, la oscuridad en las casas causó más embarazos, y esto es todo, Víctor, sobre esta movida empresarial sobre venta de juguetes sexuales durante el confinamiento y quizás los nacimientos de futuros bebés. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con otra movida empresarial. Y con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos. Hay polémica por la solicitud del personal de la salud para reducirles sus salarios. Ya nos vemos. Continuamos en Signo Pesos. A la grave preocupación del personal médico por la falta de elementos de protección en su trabajo para enfrentar la pandemia del coronavirus, se suma otro dolor de cabeza: la sugerencia de algunas entidades de salud de bajarles sus salarios. La alarma se encendió por un comunicado que en días pasados recibió el personal médico de Compensar, una de las cajas de compensación familiar más grande del país y que también presta servicios de salud. El documento, fechado el 7 de marzo, dice lo siguiente. Es por esto que la ley otorga la posibilidad a las partes de revisar el contrato. Ante este tipo de circunstancias, queremos planear en esta nueva etapa una reducción acordada de salario de un 10%, en principio durante el mes de abril, a diciembre de este año o hasta el momento en que la situación actual sea superada. De inmediato, las asociaciones médicas rechazaron esta sugerencia. Aseguran que existen otras opciones distintas a la de disminuir los sueldos a los médicos. Esto teniendo en cuenta que los salarios son muy malos y adicionalmente es una caja de compensación y una EPS de una gran magnitud que puede pedir a las entidades bancarias préstamos para los pagos de sus nóminas y adicionalmente en el futuro volver a reactivar muchos de sus productos tratando de lograr recuperar toda esta inversión. Pero Compensar publicó otro comunicado fechado el pasado 10 de abril, donde aclaran en su titular que la propuesta es una contribución solidaria y voluntaria, y también aseguran que la decisión individual de no acogerse será respetada. Sin embargo, los médicos dicen que existen otras formas sutiles de bajarle los ingresos a los profesionales. Muchos de los trabajadores en salud han disminuido sus ingresos porque se han priorizado los servicios.
Por tanto, no se están haciendo procedimientos menores, cirugías no prioritarias y algunos otros eventos que hacen parte de nuestros salarios. En distintos comunicados, las organizaciones médicas han llamado la atención del presidente Iván Duque sobre las malas condiciones laborales que están enfrentando. Insisten en que no los escuchan y muchos han anunciado plantones y renuncias masivas si no toman sus peticiones en serio. Y esa es la cifra del día, 53, y corresponde al número de días que las grandes empresas del país podrían sostener el pago de sus nóminas. Eso si se dedicaran o si solo dedicaran el dinero que tienen en la caja a pagar este rubro, a pagar las nóminas, sin contar las demás obligaciones. Si hablamos de solo pagarles a los proveedores, el dinero en caja de estas empresas alcanzaría solo para 32 días. Los datos los reveló una encuesta de la ANDE. Y esos son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Sigue cayendo el dólar en Colombia, cada vez se aleja más de los 4.000 pesos. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana, será de 3.858 pesos con 21 centavos, bajó 12 pesos con 10 centavos, el dólar más barato en un mes. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó otra vez con fuerza, más de un 6%, casi un 7%, y se volvió a ubicar por debajo de los $30 por barril. En el mercado creen y con el paso de las horas insisten en que el acuerdo de la OPEP del fin de semana es insuficiente para reactivar los precios. El café, precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.165.000 pesos por carga. Y en la Bolsa de Colombia, el índice Colcap, que agrupa en promedio la cotización de las empresas más importantes, subió 1,43%. La acción, el título más valorizado, fue el de Avianca, con una ganancia de 11,32%, y la que más bajó fue la de Construcciones El Cóndor, que retrocedió un 16,80%. Datos del mercado de capitales de nuestro país. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Entre 588.000 y 881.000 colombianos se verían obligados a buscar trabajo debido a la caída en las remesas que les estaban llegando desde países como Estados Unidos. El dato fue revelado por un estudio de Asobancaria. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.